Yucuteando, un espacio de opinión producido por el periódico El Morichal sobre los temas más importantes de Guainía y Bichada. Empecemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de opinión del periódico El Morichal, Yucuteando. Estamos una vez más aquí revisando y analizando temas de interés para los departamentos de Bichada y Guainía. Saludamos a quienes se suman a este podcast o a este programa a través de las redes sociales del periódico El Morichal y a quienes lo hacen a través de las diferentes emisoras, tanto en Bichada como en Guainía, que desde hace más de un mes pues transmiten este espacio de opinión. Saludamos entonces a los compañeros que han estado con nosotros como siempre en este programa, Gidis Gaona, también está José León y César Mora. Compañeros, bienvenidos. Abrazo fraterno para todos nuestros oyentes y para los colegas del departamento del Guainía y obviamente para usted, Edwin. Muy contento de este nuevo espacio. Compañeros, un saludo muy especial, qué bueno volverlos a ver, y un saludo muy especial también a los oyentes de las emisoras de los dos departamentos y seguidores del periódico El Morichal que siempre están ahí. Hola José, hola Gis y Edwin, ¿cómo están? Me alegra encontrarnos de nuevo. Un saludo especial a quienes nos siguen semana tras semana en las emisoras de Guainía y Bichada, y pues estamos a la orden del día para discutir este tema tan importante que nos trae hoy acá. Así es, César, pues nosotros vamos hoy a plantear este programa alrededor de la educación básica y secundaria en nuestro territorio. Mirar el espacio es corto, claramente, pero queremos como tratar de mirar temas de cobertura, temas de calidad, temas de permanencia en los colegios y también revisar el tema de educación superior y es rápidamente pues mirar cómo, qué oportunidades tienen nuestros jóvenes, si se están aprovechando y además si hacen falta oportunidades. Así que pues, compañeros, empecemos. No sé quién quiera ustedes, de ustedes quién quiera empezar a mirar pues los datos, las cifras que podamos tener en los departamentos o una mirada general de lo que ocurre. Pues para el tema que nos trae hoy es la educación en estos dos departamentos de la Amazollanos Orientales, ¿no? Y para hablar de educación, pues habría que referirnos a profesores, a sedes educativas, a cantidad de estudiantes, a iniciativas de gobierno del departamento y de los municipios para reforzar el tema de cobertura. Entonces, yo creo que podríamos iniciar un tanto, Edwin y compañeros, hablando sobre las falencias que hemos tenido en estos departamentos, ¿no cree? Sí, pues empecemos entonces revisando esas falencias y yo quisiera, bueno, plantear algunas que ahora mismo se están presentando en Bichada. Ya Gidis me podrá complementar o incluso llevar, digamos, tener una opinión diferente, pero yo siento que en comparación con Guainía, Bichada tiene un rezago un poco más notable en cuanto a infraestructura. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos noticias de un colegio en Puerto Carreño que estando allí con las posibilidades de tener mejor infraestructura que un colegio o una escuela en una zona apartada, no es que uno tenga mejores posibilidades o que tenga más derechos que otros, pero digo que estando ahí pues sería más visible y más fácil que los dirigentes territoriales se den cuenta y puedan hacer algo. Este colegio, Jorge Eliezer Gaitán, que además es un colegio bilingüe, pues tiene unas dificultades muy grandes en materia de infraestructura porque le hacen falta 6 salones y los jóvenes están recibiendo clases técnicamente en unas carpas que no cuentan con digamos, con las condiciones necesarias para que estos jóvenes desarrollen y lleven a cabo su actividad educativa. Eso sin contar que hay unos estudiantes que están viendo clases debajo de los árboles de mango que hay en la institución educativa. El rector ha manifestado públicamente y se lo ha hecho saber al Morichal que está preocupado porque se llega a la temporada de lluvias
y no pueden continuar con las clases. Entonces, por ejemplo, ahí se ve una gran falencia en infraestructura. También sabemos de algunos colegios en sectores como el resguardo de Matavén, donde los salones están totalmente deteriorados y esto pues dificulta el proceso educativo y además incentiva la deserción escolar. Eso es, digamos, lo que yo he visto y siento que en Guainía se ha invertido un poco más. Ustedes que están en Guainía, pues podrán también decirnos si es que realmente esta inversión que se hace, que digamos el gobierno anterior logró para la educación, pues se ve reflejada, digamos, en términos de calidad y sobre todo de que los jóvenes se mantengan en el colegio, que yo creo que es lo importante. Edwin, permítame acotar algo, digamos, en línea con lo que tú vienes diciendo y es, bueno, lo primero que yo diría en términos de educación es que el conocimiento es uno de los pocos recursos, quizás el único, inagotable, infinito que tenemos para potencializar un territorio y para potencializar un país. Los demás recursos son agotables y por lo tanto el conocimiento debe ser una de las vanguardias que tengamos a nivel municipal, departamental y nacional. En ese sentido, la importancia de este tema para nosotros, digamos, la importancia para la sociedad vichadense. En términos de lo que tú decías de las infraestructuras que estoy de acuerdo, hacen falta en nuestro departamento. Doy un dato que me parece relevante. Hoy en el departamento del Bichada tenemos alrededor de 258 establecimientos educativos. Establecimientos educativos que obviamente están en la zona rural y en la zona urbana. Algunos de ellos obviamente a nivel de primaria, secundaria, y alguna presencia, digamos, de instituciones que ofrecen servicios técnicos y tecnológicos. Pero alrededor tenemos 258 establecimientos educativos aproximadamente. La pregunta es, ¿en qué estado se encuentran? Para retomar el tema de la infraestructura, pero también el términos de cuáles son la capacidad humana que tenemos para que la calidad educativa de estos colegios pues pueda generar algún tipo de competencia a nivel nacional en términos de acceso a las instituciones de educación superior y a las universidades, que yo creo que esto es muy importante. Y allí pues la planta del personal docente pues necesita ser revisada, no solo en términos de la cantidad de docentes que tenemos, que es una de las falencias que hoy desde la Secretaría de Educación Departamental y desde diferentes rectorías de los establecimientos educativos se hace un llamado, digamos, frente al número de profesores que tenemos, sino también frente a una constante capacitación, formación y cualificación de nuestros docentes para que la calidad educativa pues pueda ser mucho más fuerte. Entonces, creo que es otro elemento importante, digamos, el acompañamiento de los docentes, como tú ya lo decías, el tema de la infraestructura y obviamente los materiales necesarios para una calidad educativa mucho mejor en nuestros jóvenes. Y esto pasa por equipos de cómputo, pasa por pupitres, ya lo mencionabas, pasa por contar con agua suficiente en cada uno de estos establecimientos y obviamente con una alimentación en algunos de ellos que se hace muy necesaria para el acompañamiento diario de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para el caso de Guainía, yo creo que, compañeros, se ha hecho un gran esfuerzo, a pesar de todos los gobiernos que han pasado, han hecho un gran esfuerzo por invertir en el tema de la infraestructura de los colegios, de las comunidades indígenas y también del casco urbano del municipio de Inírida, ¿no? Justamente el año pasado se entregaba aquí en Inírida el colegio renovado, el colegio del Pajuil, ¿no? Ya un poco más moderno, con aulas de clase y bueno, y muchas más garantías para los estudiantes, ¿no? Sin embargo, claramente, digamos que uno de los problemas que se han venido presentando y que lo mencionan mucho los padres de familia y los estudiantes, es el tema de la alimentación escolar, ¿no? El PAE, que
en muchos casos, digamos que se empieza a entregar a los estudiantes un poco tarde, ¿no? Y teniendo en cuenta que el PAE, la alimentación escolar, es muy importante para el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Para que tengan, digamos que puedan recibir de una mejor manera las clases, ¿no? Pero más allá de eso, compañeros, del tema, digamos, de la infraestructura y de la alimentación y de la conectividad, que me parecen importantes, ¿no? Como garantías de una mejor calidad educativa para los territorios, me parece también importantísimo algo que decía Gis, y es el tema de la planta docente y la competencia de este personal, ¿no? Pues ellos también, ellos básicamente son una garantía para que los estudiantes reciban una educación de calidad, ¿no? Entonces, esa responsabilidad de los docentes, pues va más allá del simple hecho de entregar conocimiento, como decía por ahí alguien, como si se entregara de un papel a otro, ¿no? Y tiene que ver también con esa herramienta liberadora y democrática que se debe entender, que se debe entregar al estudiantado, ¿no? Sus particularidades como individuos, ¿no? Y allá nuevamente ver si el estudiante desayunó, si tiene de pronto algunos problemas en la casa, ¿no? Digamos que esa competencia del profesional de abrirse también a los nuevos retos, ¿no? Nuevas formas de enseñanza, de alguna manera promoviendo el discernimiento, la crítica estudiantil, ¿no? No como, bueno, por ese lado. Entonces me parece importante que además de darle garantías a los estudiantes, también importante la calidad en los profesionales y los profesores que están en los territorios. Estás escuchando Yucuteando. Sí, José, pues precisamente como para ordenar un poco la discusión, digamos que esa calidad de la educación en estos departamentos depende mucho de la infraestructura, como lo nombró Edwin, es decir, tener acceso a unas aulas, tener acceso a unas bibliotecas y a unos espacios donde se pueda desarrollar la jornada escolar de una manera decente, digámoslo así. Unos docentes, ¿sí? ¿Qué tan cualificados están nuestros docentes? ¿Cuántos licenciados? ¿Cuántos normalistas? ¿Cuántos especialistas? ¿Cuántos magísteres? ¿Cuántos doctores tenemos dentro de nuestras instituciones de educación? ¿Y qué medidas han adoptado las secretarías de educación departamentales, que son las que tienen, que están certificadas? Es decir, tenemos el PAE, pero ¿desde qué momento está funcionando? Al menos en Guainía este año inició el PAE más temprano, es decir, casi a la par con la jornada escolar, con el calendario escolar, perdón. El gobernador anunció que para el próximo año se va a empezar a contratar desde noviembre de este año el PAE para que el próximo año inicie a la par con el calendario escolar. Contamos con el transporte y aquí hay que hacer un análisis del transporte en términos de lo rural y lo urbano, ¿no? En lo urbano, pues conocemos que hay algunos buses, los colegios tienen sus propios buses y estos buses hacen el recorrido desde muy temprano en la mañana para buscar los niños y llevarlos a las instituciones educativas. Pero ¿qué está pasando en lo rural, no? Recuerden, compañeros y oyentes, que Guainía y Bichada también, ¿no? Nuestras vías de comunicación son fluviales, nuestras rutas son fluviales, entonces, ¿qué están pasando con las escuelas que están por los ríos Guaviare, Inírida, Tabapo, Guainía, Izana, Cuyarí, ¿sí? Que son estos 5 grandes ríos que hacen parte de Guainía, y podemos nombrar en Bichada el mismo río Bichada, ¿no? ¿Qué pasa con esas escuelas rurales? ¿Cómo se desplazan los niños desde sus fincas, desde sus casas a las escuelas, ¿no? Entendiendo el precio del combustible, que en Guainía está sobre 18,000 pesos,
más la liga que necesita un motor, cuánto le cuesta a una familia llevar al niño de su finca a la escuela, ¿no? Entonces allí pues se deben contemplar unas medidas, y yo creo que la gobernación debe estar pensando en que es necesario pues, entregar a las escuelas, a las escuelas un combustible para que, así como hay rutas aquí en lo urbano, también existan unas rutas en lo rural para llevar estos niños de las fincas a las escuelas, ¿sí? El acceso a la conectividad es algo también muy importante, ¿no? No es lo mismo estudiar con un internet 5G que con uno que no llega a 2 rayitas de señal, ¿no? Y esa es una situación que nos afecta mucho en el oriente colombiano. Si uno revisa los niveles de conectividad en el país, vemos que Bichada y Guainía son como los últimos en niveles de conectividad, ¿no? O sea, los últimos en cobertura de esta conectividad. Entonces, pues hay en Guainía además una situación, sobre todo en el casco urbano de Iniria, que en principio las instituciones educativas que prestaban el servicio de la media, es decir, de sexto a noveno y noveno a 11, estaban prácticamente todas aquí en Iniria. Entonces empezó a funcionar un tema de movilidad, un tema de desplazamiento desde las comunidades de estos muchachos que terminaban sexto y que terminaban noveno en algunas instituciones y tenían que venir acá a Iniria a terminar sus estudios. Eso ha ocasionado pues que las instituciones de las comunidades pues continúen siempre ofreciendo los grados de primero a quinto y pocas de sexto a noveno. El gobernador ayer estábamos en una mesa de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar y él anunció unas medidas que yo creo o pienso pues que podrían funcionar para que este tema de la movilidad y el desplazamiento a causa de la educación pues deje de suceder un poco y que los temas de cobertura, es decir, de la oferta de cupos aquí en Inírida, pues mejore un poco. Y es el tema de que algunas instituciones educativas rurales van a pasar a brindar, algunas que tenían de primero a sexto, empezarán abriendo nuevos grados de sexto a noveno, algunas, entre ellas, por ejemplo, la institución educativa de Recifal por el Guaviare, de Carpintero, empezarán a abrir hasta 11, a Recifal y Carpintero hasta 11, Chátare y Cacahual de sexto a noveno, porque estaban solamente de primero a quinto, y en Cacahual también en la institución educativa Rafael Núñez irá hasta 11 la educación. Y también anunció, un poco como para el tema de los docentes y la necesidad de docentes para estas instituciones del área rural que tengan pues el tema del conocimiento de las comunidades indígenas, es decir, el enfoque diferencial que debe tener allí la educación. También anunció que el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicado acá en Iniria, pues pasará a ser normalista. Yo creo que estas medidas, en cierta forma, pueden ayudar con el problema de cobertura que tenemos en el municipio de Iniria, en el centro poblado de Iniria, pero en el mediano plazo, ¿no? Digamos, los niños que se quedaron sin educación, sin cupo escolar en este momento en Iniria, es muy complejo de que obtengan un cupo o que se desplacen a estas instituciones del área rural para obtener el cupo, porque ninguna de las instituciones de educación aquí en la capital del Guainía tienen cupo en el momento. Bueno, no, es que yo quería aprovechar, colegas y oyentes, para algo que me parece fundamental y es cuando se plantea la educación como derecho fundamental. Y precisamente tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, concebir la educación como derecho fundamental, pues pasa precisamente, primero, por contar con la posibilidad de que cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de un establecimiento de educación.
Y segundo, garantizar pues que el estar allí en estos establecimientos de educación pues le brinde lo que hemos venido hablando, que son las garantías para poder culminar cada uno de los cursos que esté avanzando, digamos, los niños, las niñas y los adolescentes. Y yo quiero empatar con algo que me parece fundamental y es el acceso, digamos, a la educación superior, porque estamos hablando en términos generales, pero hay que poner, digamos, el término de acceso a las instituciones de educación superior, y por lo menos en el Bichada, para el año 2023 tuvimos alrededor de 726 egresados de los diferentes colegios de nuestro departamento. Sin embargo, esos 726 estudiantes que terminan en cada uno de nuestros colegios, con mucho entusiasmo, seguramente muchos de ellos con mucha alegría, con el deseo de poder continuar estudios de educación superior, pues tan solo alrededor del 53% van a tener la posibilidad de ingresar a alguna institución de educación superior. Si esto es un poco más de la mitad de estos estudiantes, tan solo ingresan. Y esto es una primera etapa, el ingreso. Segunda etapa, la permanencia. Muchos de ellos, si lo queremos poner en términos, digamos, de dato estadístico, aproximadamente de cada 10 estudiantes que ingresan a las instituciones de educación superior, tan solo 3, máximo 4 de ellos se pueden estar graduando. Y esto muestra, digamos, la complejidad que tenemos en la permanencia, que es uno de los factores que genera la deserción, y por lo tanto, pues, pensar otros estilos de vida que no están mal, pero que quizás no estaban dentro de las primeras opciones para estos estudiantes de los diferentes establecimientos educativos. Entonces, creo que esto es importante, y por lo menos en Puerto Carreño nosotros contamos tan solo con 4 instituciones que hacen presencia en el territorio, ofreciendo técnicos, tecnólogos, y una de ellas a nivel universitario de forma presencial, algunos de ellos técnicos y tecnólogos, y virtual, sobre todo el profesional, que es Uniminuto, Unipamplona, Unillano y la Universidad Nacional a Distancia. Son las instituciones de educación superior que tenemos en este momento en la capital del departamento, repito, haciendo presencia de forma virtual o semipresencial, para poder responder a esta necesidad tan importante, por lo menos desde el Bichada. Bueno, en Guainía es algo parecido, ¿no? Nosotros tenemos dos instituciones de educación superior, la Uniminuto, que tiene programas presenciales, y la Universidad Nacional a Distancia. Pues tenemos también la oferta de educación superior técnica y tecnológica del SENA, ¿no? Claro, César, y ahí digamos que me faltó desde el Bichada, que claro que también contamos con el SENA, nosotros también. Sí, esa es como la oferta que nosotros tenemos en Guainía, ¿no? Sin embargo, pues las carreras que ofrecen son limitadas, ¿no? Digamos, en forma presencial, que tienen trabajo social y contaduría, y pues en la universidad a distancia pues ya tienen una gran cantidad de carreras, pero pues no son presenciales. La cuestión es que la conectividad pues nos limita el acceso a esta. César, Estaba diciéndoles que, perdón José, que si bien la Universidad Nacional nos presenta una cantidad de carreras virtuales, el acceso o la conectividad nos limita el acceso a esas carreras virtuales, ¿no? Porque pues así como la nacional a distancia, pues podría uno estudiar en la Uniminuto a distancia o en cualquier otra de las universidades que ofrecen a distancia, pero entonces me pasó hace un par de años que inicié una especialización y no pude continuarla ni terminarla porque no había buen internet y todo el tiempo estaba desconectado, no lograba conectarme a las clases. Sí, César, quería como aportarle, digamos, otra universidad que también está en Guainía
y a distancia, que es la ESAP, ¿no? Que empezó a funcionar hace muy poco. Entonces, que también, digamos... Hay una oferta de la ESAP, incluso presencial, ¿no? Ajá. Eso es importante mencionarlo. Además, compañeros, que digamos para el caso, yo creo que nosotros los que estamos acá, los cuatro, hemos tenido la oportunidad o tuvimos la oportunidad de salir de nuestros territorios e ir a la ciudad a estudiar y conocemos, digamos, todas esas dificultades que se presentan cuando uno está estudiando en la ciudad, ¿no? Para el caso de Guainía existe un fondo de educación superior, que para esos años, cuando estábamos, creo que con César en la universidad, digamos que no tenía recursos, estaba un fondo sin fondos. Entonces, creo que es importante también que los gobiernos locales busquen la manera también de apoyar a los estudiantes que quieran también de alguna manera salir a estudiar afuera, ¿no? A las ciudades principales. Pero también importante me parece mencionar, compañeros, el tema de la conectividad, ¿no? Después de la pandemia, creo que todas las universidades encontraron en las carreras virtuales una oportunidad de oferta para llegar a todos los territorios digamos, a los territorios apartados del país, ¿no? Sin embargo, Guainía pues no ha contado con mucha suerte y ya César mencionaba esas falencias que se presentan a la hora de uno acceder a esas carreras virtuales, ¿no? Entonces sí, sería importante, digamos, que llegue por lo menos a Guainía esa democratización, que no solamente, digamos, que sirve para las carreras universitarias, sino también para los colegios, ¿no? Ayudaría mucho, digamos, a elevar la competencia de los colegios, que me parece importante, digamos, utilizar esas herramientas para, de alguna manera, crear proyectos de ciencia, de tecnología, ¿no? Y bueno, quería como mencionar eso, compañeritos. Compañeros, pues básicamente nosotros estamos ya llegando al final, se nos acaba el tiempo. Me parece que este tema de la educación es bastante amplio, hay digamos, muchos temas que revisar, el tema de la permanencia, no solo el acceso a la educación superior y la permanencia en la educación superior, sino también en los colegios del departamento. César y José, digamos, esbozaron el tema mencionando que los programas de alimentación escolar, el transporte escolar, incentivan, garantizan esa permanencia, y hay casos concretos en Bichada. Por ejemplo, en 2022 la Asociación de Educadores expresó, visibilizó que más o menos de la matrícula que tiene el Bichada anualmente, que para el 2022 pudieron haber sido más o menos 24.000 estudiantes o un poco menos de 24.000, cerca de 1.400 dejaron de estudiar hacia final de año, ya habían abandonado las escuelas y los colegios por las dificultades que tuvo ese año en particular. Tuvieron esos servicios de alimentación escolar y transporte escolar. También, por ejemplo, piensa uno en todo lo que pasó en 2021 con el tema de este contrato multimillonario que había para que los jóvenes pudieran, o los colegios pudieran tener internet, y eso quedó pues ahí como un gran homenaje a la corrupción, porque al final no pasó nada, se perdió la plata y el internet nunca llegó a los colegios. Entonces, creo que el tema es bastante amplio y seguramente podría darnos incluso para hacer un nuevo programa. Así que, compañeros, muchas gracias. Gracias, Edwin, y demás compañeros, Gis y José, pues toca hacer bastante que discutir, hay que profundizar incluso. Hay muchos ejemplos de por qué la calidad y la cobertura no opera en estos dos departamentos, y pues yo creo que es necesario que analicemos el tema en un siguiente programa. Muchas gracias a los oyentes por estar allí conectados y nos vemos, pues. No, y además, compañeros, no antes de irnos, además ya lo dijo el presidente Petro, ¿no? La educación tiene que ir más allá de un ladrillo. Creo que eso es importante, que los gobiernos locales se fijen en eso, en la calidad educativa más allá de un ladrillo. Un abrazo para todos. Bueno, hemos llegado al final, entonces muchas gracias a quienes sintonizaron, escucharon este espacio de opinión yucuteando a través de las emisoras comunitarias del departamento del Bichada, también a través de la emisora comunitaria en Inirida y por supuesto a través de las redes
del periódico El Morichal. Muchas gracias, feliz día cualquiera que sea su día. Aquí termina Yucuteando, un espacio de opinión producido por el periódico El Morichal. Este podcast contó con el apoyo de la emisora comunitaria Custodia Estéreo de Inírida y de la red de medios de Vichada, de la que hacen parte las emisoras Puerto Carreño Estéreo, Bacana Estéreo, Juventud Estéreo y Publicidad Llano Adentro.